Bienvenidos nuevamente a las noches de GDG UNAM. Antes que nada me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos esto no sería posible. Me gustaría empezar por Nearsoft, una empresa de desarrollo de software con una cultura basada en la individualidad, libertad y responsabilidad de sus integrantes. Nearsoft siempre está en busca de talento y en esta ocasión estos son los perfiles que está buscando. Bienvenidos nuevamente a las noches de GDG UNAM. Antes que nada me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores. Bienvenidos nuevamente a las noches de GDG UNAM. Antes que nada me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos esto no sería posible. Me gustaría empezar. Bienvenidos nuevamente a las noches de GDG UNAM. Antes que nada me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos esto no sería posible. Me gustaría empezar por Nearsoft, una empresa de desarrollo de software con una cultura basada en la individualidad, libertad y responsabilidad de sus integrantes. Nearsoft siempre está en busca de talento y en esta ocasión estos son los perfiles que está buscando. Y también nos ofrece una oportunidad para los estudiantes que se encuentran en el último año de su carrera, ofreciéndoles lo siguiente: acceso a talleres exclusivos, entrenamiento igual a un año de experiencia, acceso ilimitado a libros y apoyo económico. Los únicos requisitos para pertenecer a este programa son realizar una entrevista en inglés, una entrevista para probar tus conocimientos en Computer Science y un examen de conocimientos lógicos. Para los que estén interesados en cualquiera de estos programas, pueden mandar un correo a community@nearsoft.com. Y por último, quisiera agradecer a JetBrains, una empresa que desarrolla IDEs especializados para diversos lenguajes de programación, tales como C, PHP, JavaScript, Python, entre otros. Este nos ofrece la oportunidad de licencias gratis para académicos y estudiantes o también para proyectos open source. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en GDG UNAM. Mi nombre es Andrea de Kovic Bravo y es un gusto para mí poderles compartir lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia laboral, de mis estudios. Y bueno, pues cualquier pregunta, si quieren, dejen en los comentarios y yo lo voy a estar checando, yo creo que al final de la presentación. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la están viendo. Y me voy a presentar, voy a hablar un poquito de mí. Bueno, soy Andrea Kovic, soy una diseñadora UX UI. Estudié en la Universidad de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. También tuve un intercambio a la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Formo parte de varias comunidades de difusión de conocimiento en tecnología y en diseño de UNAM. Ya llevo más de 3 años aquí, apoyándonos entre todos y compartiendo lo que sabemos. En mi lado laboral ya llevo más de 3 años de experiencia trabajando en fintech como Finerio, estuve en Grupo Sura, estuve en Canto Estudio, una empresa de desarrollo de software, estuve organizando varios hackatones con
y con GDG UNAM, por cierto. Y bueno, pues también trabajé en una empresa de inteligencia artificial, se llama Proxy Intelligence, y actualmente trabajo para Oyster. Es un startup de Silicon Valley con presencia en México, en Silicon Valley, en Bangkok. Es sobre... está enfocado en el mundo fintech y bueno, pues es donde ahorita yo estoy trabajando. Bueno, yo voy a hablar de los fundamentos de UX UI Design. Lo que significa es que voy a decir lo más básico que, por ejemplo, si tú no eres diseñador, pues tienes que saber para que puedas, o si quieres ser diseñador UX UI. Entonces, estas son las cosas que a veces no quedan tan claras al principio cuando estamos empezando. Entonces, voy a hablar un poquito de cosas que tienes que saber para llevar a cabo el diseño UX UI. Y bueno, pues para que haya diseño UX UI, obviamente en tu equipo tiene que haber programadores para que lo que tú diseñes pueda llegar a tener vida, ¿no? A tener como esa construcción por atrásito para que lo que tú hayas diseñado pueda tener una funcionalidad a grande escala, ¿no? Entonces, pues los programadores normalmente están muy relacionados con diferentes lenguajes de programación, de código, tienen sus propias formas de comunicarse entre ellos y nosotros, los diseñadores, lo que tenemos que saber más que nada, presente en varias etapas de la solución del problema, de cuando tú quieres diseñar una aplicación móvil o cuando quieres diseñar una aplicación web o tal vez una página web. Entonces, desde el principio con los programadores vas a tener que trabajar en definir el problema, vas a estar al tanto de los algoritmos que al final del día se traducen en diagramas de flujo. La presentación que va, el flujo que va a llevar tu aplicación, relacionando cada una de las pantallas, cada una de las acciones que va a tener tu aplicación. Tienes que enfocarte mucho analizando cómo vas a solucionar ese problema, pero más bien como ese viaje que va a tener tu usuario a través de tu aplicación todo el tiempo y qué soluciones les vas a ofrecer, ¿no? Entonces, hay dos partes en la programación que componen una app móvil o una app web o cualquiera de estos. Pero los diseñadores nos enfocamos específicamente en el frontend. Lo que significa es que el backend es donde los programadores hacen todo el código que va a sostener tu aplicación, pero no es visual. Es, por ejemplo, cuando quieres hacer un pago con tarjeta en una aplicación, entonces el sistema, el backend se va a encargar de que tu tarjeta o el número de tu tarjeta vaya a cierto lugar y luego lo apruebe. Entonces, toda esa logística es el backend, todo lo que está atrásito. Y el frontend es cuando entras a una pantalla y puedes interactuar con botones, hay colores, imágenes, fotografías, todo lo que sea visual. Incluso hay también código ahí. Todo, por ejemplo, cuando hay animación, tocas un botón y de repente se deshace el botoncito, ¿no? O se aumenta el tamaño. Todo lo que sea visual es frontend. Y bueno, pues nada, para que también tengan esa base de conocimientos y vamos a empezar a hablar sobre lo que es UX. UX significa User Experience o experiencia de usuario, ¿no? Entonces, lo que quiere decir eso es va a gustar la experiencia o cómo va a ser la experiencia cuando tú entres a una aplicación, cómo vas a abordarla, ¿no? Tienes que considerar qué tipo de aplicación tienes para que así, por ejemplo, no sé, si quiero hacer una aplicación de música, ¿no? Obviamente las personas cuando la utilizan normalmente no van a ir caminando o manejando o en la calle, ¿no? Normalmente van a tener tal vez un instrumento al lado o van a estar sentados. Entonces,
la interacción o la relación que va a tener con esa aplicación va a ser diferente a que, por ejemplo, si voy caminando y quiero pedir comida en Uber, entonces va a ser como muchísimo más rápida la interacción, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que considerar cuando vas a pensar en la experiencia de tu usuario. Los diseñadores UX UI nos apoyamos en una metodología que se llama Design Thinking. Divide en diferentes secciones, pero no significa que sea lineal esta metodología. Puede saltar de una a otra etapa siempre que sea necesario y siempre puedes regresar. Entonces, normalmente comenzamos por la empatía en Design Thinking, perdón, es cuando tú empatizas con el usuario, no es nada como, a mí como diseñador me gusta el verde, ¿no? Entonces, pero como mi restaurante es sobre seguros, tal vez el verde no es como el color ideal, ¿no? O un amarillo. Entonces, tienes que empatizar con el usuario más, sobre todo con el usuario, que con cualquier otra persona. El usuario va a ser tú el objetivo de que la experiencia que el usuario tenga sea buena para que así siga ocupando tu producto, ¿no? Y esté a gusto y tenga una bonita experiencia o la experiencia más bien ideal. Entonces, ya que empatizaste de cómo va a interactuar el usuario con tu producto, defines cuál es el problema, ¿no? No, pues yo quiero vender, no sé, comida en línea. Ah, bueno, entonces aquí empiezas a idear cómo va a ser, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Necesito, pues, restaurantes, necesito repartidores, necesito un menú, necesito actualizaciones diarias. Entonces, todo lo que vas a necesitar tienes que también detectarlo. Una logística o tienes que tener toda la información posible en estas dos etapas en específico para que así cuando hagas un prototipo, cuando empieces a construir o a diseñar, todo fluya y no de repente, ay, ya estoy prototipando, pero no tenía en cuenta de que cuando vayan a hacer pagos, tal vez quieran pagar en efectivo. No, esas son cosas que tú tienes, o es lo ideal, que lo tengas considerado antes de empezar a prototipar toda la información que va a tener la aplicación móvil o la aplicación web que vas a realizar. La etapa no es final, pero también una etapa muy importante es cuando el prototipo que hiciste lo testeas, es decir, lo pruebas. Sales a la calle o bueno, buscas tal vez en internet personas que sean usuarios potenciales que van a usar tu producto al final del día y a ellos les enseñas el prototipo. Ah, bueno, entonces ves cómo interactúa con el prototipo y no encuentra el botón más importante que es, no sé, comprar, ¿no? O llamar o enviar mensaje. Entonces, tal vez ese testeo te va a costar que te hagas unos pasos atrás y vuelvas a prototipar o vuelvas a volver a definir el problema, pero estas etapas son regresar en cualquier momento, hacer estas pequeñas correcciones para que ya cuando se las des al programador ya pues no haya de preferencia ya no hayan tantas fallas, ¿no? Las menores fallas posibles. Bueno, la experiencia de usuario es analizada por muchísimas personas, no solamente diseñadores. De preferencia, mientras más profesiones, mejor. La experiencia de usuario es también un estudio pues de antropología, ¿no? Hay psicólogos, dependiendo también del área en el que se esté desarrollando el producto, pues pueden ser médicos, pueden ser músicos, dependiendo también de qué es el producto final, ¿no? En qué área está enfocado. Pero sí, siempre tienes que tratar de tener una gran diversidad, ¿no? De no solamente enfocarte en de que, no, pues yo soy el diseñador y yo soy la que decide cómo se va a ver y no voy a tomar en cuenta lo que piensen los demás, ¿no? Los ingenieros, o sea, los ingenieros también nos tienen que decir, oye, Andy, esto no es posible, ¿qué te parece si lo hacemos así? Entonces siempre tiene que haber comunicación y, bueno, la comunicación es lo más ideal, ¿no? Entonces, ya que tienes diferentes
pues digamos, investigaciones, ya que tienes la información que necesitas, aquí vas a definir pues en dónde va a estar, como les comentaba hace rato, tu cliente, ¿no? Utilizando, bueno, tu usuario más bien, utilizando tu producto. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, si estoy diseñando una aplicación de música, pues probablemente voy a poderme dar el lujo de tener botones tan pequeñitos que voy a poder tocarlo sin ningún problema y con calma y no voy a andar maniobrando con una mano o no va a ser como bien visible que pueda utilizar estos botones, ¿no? Chiquito, esta tipografía está en un número muy, muy pequeño, pero bueno, pues es uno consciente de que esto es necesario y la persona no va a andar caminando cuando esté interactuando con esta aplicación, ¿no? Pero si es una aplicación que solamente vas a poder usar con tu manejando, definitivamente tu pulgar tiene que alcanzar los botones más importantes cuando vayas a interactuar con la pantalla. Entonces, bueno, les voy a dar un ejemplo. Esta era una aplicación que salió hace bastantes años, que era encontrar el baño que estuviera más cerca de ti, ¿no? Por si tenías ganas de ir al baño. Y antes de poder utilizarla, te ponían esta pantalla de términos y condiciones que tenías que aceptar y era así de, oye, pero qué pésima experiencia porque pues lo que más me urge es ir a encontrar un sanitario cerca y me ponen una pantalla donde tengo que leer todo esto. O sea, como definitivamente estos, pues no sé, diseñadores o programas, los que lo construyeron no consideraron tanto la experiencia que iba a tener el usuario, ¿no? Al usar su aplicación. Entonces, lo ideal es hacerle la vida fácil a nuestros usuarios. O sea, menos clics sí es mejor, aunque también ya más adelante igual podemos decir, bueno, tal vez un clic es mejor que 3, pero con 2 clics ellos se sienten más seguros de lo que están haciendo, tal vez en una aplicación bancaria, ¿no? De que quiero poner pagar y de repente pongo pagar y ya pagué. En vez de que me digan, ¿estás seguro que deseas pagar? Tal vez me voy a sentir con más confianza de decir, no, ¿sabes qué? Siempre no. Entonces, o sea, hay que también unas por otras, pero lo ideal es que sea muy, muy, muy lógico en dónde está el botón que necesitas, cuál botón te va a llevar a qué pantalla y hacer los menos fricción posible con tus usuarios finales, ¿no? Y no abusar de andar poniendo tantas interacciones, porque luego ya el usuario no entiende y se pierde en la aplicación, ¿no? Entonces, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Don't Make Me Think de Steve Krug y habla justo de cómo abordar esto, ¿no? Cómo pensar de esta forma en la que puedes facilitarle a las personas, pues prácticamente la vida mientras estén utilizando tus productos, ¿no? Tu aplicación o tu página web, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos llenar de información al usuario. Queremos decirle esto, y también tenemos esta oferta, esta promoción, este producto. Pero lo que los usuarios realmente necesitan para navegar en tu aplicación es muy poco. Porque, o sea, ustedes piénsenlo, hay veces que vemos una aplicación, estamos interactuando con ella y casi no leemos lo que dice, o sea, solamente nos dejamos llevar por el flujo y de repente, ya pagué y ya pagué mi tarjeta o ya pedí comida. Y realmente no leíste tanto, te dejaste llevar más por los botones, por las imágenes. Entonces, todo eso es muy importante, como detectar qué es la información que está sobrando, ¿no? En el UX en el e-commerce en específico es muy útil porque, o sea, es un breve paréntesis, pero de todas formas es muy importante para el desarrollo de UX. Es tener en cuenta también las necesidades del negocio, desarrollando la experiencia, porque obviamente vas a diseñar para los para los usuarios finales, pero vas a querer tener resultados, ¿no? Y cómo esos resultados los vas a categorizar para poder calcular qué tan bien está yendo tu producto o qué tan mal está yendo tu producto. Entonces, el UX actúa buscando comprender dónde y cómo la experiencia de usuario puede ser perfeccionada. Cuando tienes uno de los pasos que va a llevar tu usuario y entonces estás viendo que en esta pantalla, en este botoncito, las personas salen de tu aplicación. Bueno, entonces aquí estás detectando
un problema, un punto de pérdida o de pena. Entonces aquí es donde vamos a enfocarnos para que la experiencia sea mejor, ¿no? Entonces eso es lo que es lo ideal cuando estás considerando la experiencia de usuario. El objetivo del UX es, por lo tanto, creación de una experiencia de compra o compra fluida y agradable, contacto con la empresa hasta la etapa de postventa. ¿Esto qué significa? Que mientras estés analizando todo el viaje que va a tener tu aplicación, tu usuario en tu aplicación, cuando termine de usar la aplicación, dependiendo de tu negocio, claro, pero siempre es como muy bueno tener un track, como un, información de lo que sucede después, buscarlos, tener como una mejor relación con tus clientes para que siempre regresen. Y tomar en cuenta, por ejemplo, el 14% de las personas cuando entran a una página que abre en 3 segundos, lo registra como un pre-rechazo. O sea, las personas queremos que todas las interacciones sean rápidas. Si se abre una página web 3 segundos o 5 segundos, pues siempre es así como de, ay, no, esta página seguramente es chafa, ¿no? Entonces, siempre la experiencia antes y después y durante, ninguna es más importante que la otra. Todas son muy, muy, muy importantes. Desde el momento en el que ven tu producto hasta que lo consumen, hasta que lo interactúan con él y hasta después cuando te dan un feedback, donde, no sé, tienes un email, ¿no? Se los mandas a ver qué te parece mi producto. Entonces, todo eso es parte también de la experiencia del usuario, que muchas veces los diseñadores nos enfocamos solamente en la aplicación, cuando tiene que estar involucrado en todo el proceso. Incluso si solamente te estás enfocando en desarrollar la aplicación, en diseñarla, tienes que estar al tanto de todo lo que sucede antes, de lo que sucede después, para que tú también puedas ofrecer lo mejor, ¿no? Para tampoco ser repetitivo. Igual, correo y decía algo y en tu aplicación dice lo opuesto o dice lo mismo, entonces ya es como tedioso que lo esté leyendo y leyendo y leyendo varias veces. Entonces, hay unos pasos postventa que les voy a compartir aquí, que bueno, pues igual y les sirve, y mantenga contacto con el cliente. Crea un programa de fidelización, si quieren, ¿no? Obviamente, dependiendo del proyecto y demás. Informa a tus clientes sobre lanzamientos y sugerencias, envía regalos en fechas especiales, adopte una solución de pica Customer Relationship Management, o sea, como la relación del negocio con el cliente. Es prácticamente eso. Entonces, el usuario bueno en el e-commerce, muchas veces es, bueno, no muchas veces, siempre es ideal utilizar este centro del negocio, que así se le conoce, cuando el usuario está en el centro y el marketing, el servicio y las ventas están siempre alrededor de sus necesidades, siempre al tanto de sus necesidades, porque antes, cuando no existía como todo este análisis de la experiencia de usuario y demás, normalmente era como una investigación más o menos, o tal vez un benchmark, o tal vez una idea de que ni siquiera hubo investigación en absoluto, producto y luego llega al usuario, ¿no? ¿Y qué tal si todo ese producto que me costó, no sé, medio año o 3 meses sacar y luego invertí dinero y demás y llega al usuario y al usuario no le gusta? Entonces, ¿por qué no desde el principio hacer una investigación? Oye, ¿te gustaría esto? Ah, sí, ¿por qué? Y entonces, ¿y qué tipo de cosas te gustan? Entonces, mientras más conozcas a tu usuario, ya lo hiciste. O sea, una mejor experiencia de usuario le vas a ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, estas son formas de conocer mejor a tu usuario, que sería observación participativa, entrevistas, focus groups, dependiendo si puede ser como un meeting. Analytics es muy importante. Hay personas que se dedican específicamente en eso y traen mucha información súper útil. Y por cierto, en GDG normalmente sacan muchas pláticas de esto. Tendencias como research, ventas, encuestas. Y las que requieren moderador siempre son la observación participativa, que significa, por ejemplo, voy a hacer una cita con un potencial usuario. Entonces le va a pasar un link de un prototipo que construí.
y voy a ver cómo interactúa con esas pantallas. Y yo le voy a decir, oye, ¿qué te parece? Si quisieras comprar una blusa, ¿cómo la harías? Y ya, ¿no? Entonces, si no encuentra cómo comprar una blusa en este prototipo que le estás enviando, imagínate que lo desarrolle y lo programe y a la mera hora no sirva. Entonces, esta es la etapa en la que tienes que enfocarte en perfeccionar y en corregir cualquier error. Entrevistas igual y focus groups, ¿no? Es lo mismo. Hay dos programas que los recomiendo mucho. Bueno, ya hay más, de hecho, pero al principio yo comencé haciendo las entrevistas de donde trabajaba con Lookback. Y en Lookback es un programa que puedes ver como el comportamiento del usuario al que estés entrevistando y puedes construir prototipos en InVision. Pero ahora puedes hacer prototipos en Sketch, en Figma. En Figma sobre todo tiene otro programa que se llama Maze, si quieren, y se los escribo después en los comentarios. También es muy bueno y la interacción entre los botones es muchísimo mejor. Bueno, para ser un buen moderador, si es que tú estás haciendo la entrevista como user experience, bueno, como sí podría ser UX researcher o si es parte de lo que te gusta como diseñador UX, hacer entrevistas, eso es también maravilloso. Tienes que tener empatía ante todo. Los usuarios dicen la verdad y tu trabajo es entender por qué. O sea, yo estoy haciéndote una entrevista, tú eres el que me vas a decir todo, tú no estás mal y yo tengo que entender todas tus necesidades, ¿sí? A decir, ay, a ver, ¿por qué puedes, no sé, comprar una blusa en esta aplicación? Y, ay, no es que no lo encuentro, ay, no, es que estás mal, porque ahí está el botón y no lo ves. Mira, si le ves así, entonces, o sea, si quieres mejorar tu producto, tienes que estar abierto a cualquier observación, ¿no? Entonces, hay veces que el usuario no sabe expresar cuando está transmitiendo lo que está viendo. Siempre como hacerle preguntas no abiertas, como ¿te gusta? No. ¿Por qué te gusta? ¿Qué sientes cuando... ¿Cómo crees que podrías hacer esto, no? O sea, preguntas que sean un poquito más enriquecedoras para que cuando tengas un feedback puedas tener mejor retroalimentación y mejores herramientas para mejorar tu producto. Bueno, Romy aquí dice que lo más callado que te conviertas, bueno, ahí me perdonan si no lo traduje bien, pero lo que significa es que cuando tú dejas de hablar, escuchas mejor. Entonces, puedes entender mejor muchas cosas porque no estás preocupado hablando a tu usuario, ¿no? Y bueno, ya que les di como toda mi cátedra de UX, bueno, no toda, pero traté de decir lo más que pude de UX, vamos a hablar un poquito de UI, que es prácticamente User Interface o interfaz del usuario. Esto nos habla de todas estas interfaces de antes, cuando pues obviamente no estaba pensado en la vista de las personas en absoluto, o realmente no había como un conocimiento, un desarrollo como más consciente del tamaño, ¿no? De la tipografía, de los colores, de los botones, de la distribución de los elementos. Entonces, pero esta es como inicios del UI, ¿no? Entonces, ahorita ya si ven una pantalla así, pues probablemente nadie quiera entrar en esas pantallas, ¿no? Bueno, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para aplicarlo en UI, que es, bueno, para empezar, el diseño visual y la psicología están vinculados, ¿no? ¿Alguna vez has mirado el cielo notando que una nube de forma inusual tiene como un objeto familiar? No, pues obviamente, ¿no? Muchas veces podemos encontrar muchas formas en diferentes lados. Lo que significa es que lo familiar siempre como que nos ha llamado la atención. Mientras más familiar sea algo, como que tendemos los humanos a ir hacia allá. Entonces, pica en UI. Bueno, pues cuando tú estás
acomodando los elementos de tu producto, lo que sea que estás diseñando, mientras más familiar sea para la persona, como más lógico, más intuitivo, mejor va a tener la navegación, mejor va a poder tener una interacción y también más le va a llamar la atención. Porque, por ejemplo, si pongo un botón que no parece botón en mi pantalla, el usuario no va a saber que es un botón. Y no va a saber si lo toca o si no lo toca, va a decir, ay, esto, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con eso? Entonces, igual irnos un poquito más acá a la realidad y menos minimalismo y que hacer un botoncito que parezca que es apachurrable, ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar ahí, pues prácticamente las dos cosas los dos elementos que conforman el UI es el color y la tipografía. Colores, muchísimas tipografías sin duda, lo siento. Pero pues en el color hay diferentes estudios, análisis, la psicología del color. Les recomiendo que si quieren escoger un color en específico para sus proyectos, pues den una navegada, una búsqueda un poquito profunda para ver cuál es el ideal para su proyecto. O, por ejemplo, siempre pueden irse como un poquito más minimalistas en este aspecto en específico, que pueden apegarse en un solo color y negro y gris, ¿no? Para apoyarse y solamente resaltar con un solo color las partes más importantes de su pantalla. Y también cuando escojan los colores, por favor, no hagan sufrir a sus usuarios. Pides que el background, o sea, el fondo va a estar oscuro y tu letra va a estar medio transparente o tu fondo va a estar muy claro y el color de la tipografía también muy clarita, pues definitivamente le estás haciendo como fricción. Y también, de preferencia, si van a usar negro, nunca usen un negro absoluto, el 000, o creo que es FFF, bueno, no me acuerdo. Pero siempre usen como un gris muy, 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 muy oscuro, muy, muy, muy claro, pero nunca se vayan a los extremos. Siempre usen como un color un poquito más cercano, pero que no lastime los ojos, porque esos colores en específico lastiman mucho los ojos de las personas. Entonces, como que inconscientemente lo detectan y no les gusta estar interactuando con ese producto. Y bueno, la tipografía, les voy a hablar rápido de la tipografía. La buena tipografía hace que el acto de leer sea fácil, mientras que la tipografía pobre apaga a los usuarios. Oliver Reichenstein afirma en su ensayo: el diseño web es 95% tipografía. Entonces ya saben cuál es el elemento más importante si van a ser diseñadores UX UI. Tienen que ser unos geeks de la tipografía. Y bueno, hay muchas familias de tipografía, ¿no? Pero es muy importante. No es lo mismo, yo siempre serás mía con una tipografía cursiva que una, pues, acá medio loca, ¿no? Entonces, sí importa mucho la tipografía, tienen que tomarlo en cuenta. Y prácticamente hay solo dos familias, una que se llama serif, que significa que las letras, cada uno de los caracteres, van a tener estas terminaciones como patitas, que se llaman serifas. Y bueno, hay varias familias que son serif, que son Baskerville, Didot, seguramente las tienen muy, muy identificadas, o al menos son como familiares para ustedes. Estas tipografías vienen como de la antigüedad, cuando la tipografía se detallaba en roca, entonces las terminaciones se hacían como patitas precisamente por el cincel. Y bueno, pues así cuando empezó la escritura digital o la escritura pues ya más editorial, definitivamente tomaron esto como base y pues seguían las letras con su serifa. Y las sans serif son las que pues mucho más modernas, no tienen su serifa, pero sí es más como moderno, como más limpio, o sea, no tiene que ser limpio, no es que no sea limpio una tipografía serif, pero esto sí da como más frescura porque tiene menos elementos o peso visual, igual dependiendo, ¿no? Pero estas son las sans serif y hay veces que si combinas una sans serif con una serif, hay un buen balance, ¿no? Si no eres muy conocedor de las tipografías, puedes apegarte a una sola tipografía y utilizarla en sus diferentes tamaños para que pueda resaltar las cosas más importantes, darle énfasis a unas,
darles menos importancia a otras palabras, pero lo ideal es que te escojas una familia si estás empezando, y incluso si no, o sea, solamente pégate una y utilízala a tu favor, y no mezcles tipografías, porque las tipografías luchan por la atención todo el tiempo. Entonces, si usas mucha, pues no. Combinarlas, pero nunca mezclen así como serif con serif. Y bueno, sans con sans es bueno, pero también a veces puede ser un poquito aburrido, y estas son como, nada más para su información, tipografías vetadas para que nunca lo utilicen en sus diseños, por favor. Bueno, igual tal vez tenga que ir un poquito más rápido, no sé cuánto tiempo llevemos. Estas tipografías en específico, las serif, o bueno, esta es creo que cursiva, estas cuando se hace en un tamaño muy chiquitito es muy difícil de leer, entonces también tomen eso en cuenta, de que tal vez es muy bonita la tipografía, aplicación móvil probablemente tengas que usar, van a haber momentos en los que tengas que usar una tipografía de tamaño muy chiquito, entonces tiene que seguir siendo legible, así sea del, no sé, número 12 o 10, tiene que ser legible. Entonces, de preferencia, utilicen una tipografía que sea legible en un pequeñito tamaño de letra o en uno muy grande. Entonces, tómenlo eso también en cuenta. Elige el tamaño adecuado de fuente, y bueno, pues eso también implica, por ejemplo, si pones un título, si vas a poner un párrafo, qué peso le vas a dar. Hay muchísimos artículos en medium.com, igual se los voy a comentar al ratito, para que igual ustedes se informen más de cómo utilizar estos tamaños a su favor. Normalmente en el celular, el tamaño de la tipografía, si es para una aplicación móvil, es 16, o si hay mucha información, pues tal vez son 14, ¿no? Pero en el 14 ya pierde un poquitito de legibilidad. Lo ideal es 16, y por ejemplo para una página web, una aplicación web, lo ideal es que sea 18 o 20, ¿no? Por más. Y ya si va creciendo, pues es para títulos, subtítulos, para heroes y demás. Y pues también traten de no utilizar todas mayúsculas, porque realmente es bien difícil leer un párrafo que sea escrito en todo en mayúsculas. Entonces es una tortura. Y bueno, pues también el interlineado es parte importante de cuando hagan su aplicación, pues vean que no todo esté como apachurrado, porque tienen que darle aire entre las letras, entre las líneas, entre los botones. Siempre el aire es muy importante, porque si no vas a saturar tu aplicación con mucha información, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta página de Wikipedia del año no sé cuál, todo estaba como muy mal distribuido, ¿no? Entonces, hay que saber distribuir nuestros elementos, y hay unos principios de percepción visual llamada la Gestalt, que siempre es muy vigente y los puede también apoyar de repente a saber distribuir sus elementos por cómo las personas perciben los elementos visuales. Entonces, les voy a dar como nada más una pequeña descripción de algunos de los principios, que es la proximidad, saber agrupar la información similar, organizar el contenido y ordenar los diseños. Esto significa que pues tratas de encontrar en tu aplicación, en tu página web, los elementos que son similares, o elementos, por ejemplo, varias imágenes, entonces las agrupas, y así se puede tener ya más como relación correcta, ¿no? Entre cómo vas a colocar los elementos. Región común es otro principio, en donde cuando agrupas, pon tú con un círculo, con un cuadrado, con un rectángulo, ya hay como una percepción de que, esto tiene en común, estos 3 elementos tienen algo en común, estos 4 cuadros tienen algo en común. Entonces, saber cómo vas a estar relacionando elementos por medio de la agrupación puede lograr la separación del contenido, actuar como un punto focal, y aumenta la jerarquía, les ayuda a promover la información. La semejanza también es bastante importante, porque cuando tus elementos son
semejantes. Cuando hay una anomalía, es decir, tienes 4 cuadrados y de repente hay un rombo, ahí es donde el usuario de repente va a prestar su atención. Entonces, pues más te vale que esa anomalía sea el botón que tú quieres que el usuario le dé clic, ¿no? Entonces, lo siento. Eso también lo puedes usar a tu favor. Y la simetría, que pues de preferencia todo esté balanceado y sea simétrico, porque si no está muy cargado de un lado y del otro no, entonces puede que no se vea como tan profesional o tan bien distribuido tu producto. Entonces, los principios de Gestalt siempre son actuales, nos ayudan a alcanzar estos objetivos, creando una experiencia agradable. Entonces, sí los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues ahora que ya tenemos el UX UI como un poquito más claro de qué es lo que es cada uno, es pensar en un viaje. Tú eres así como el guía de turista y lo vas a llevar a tu usuario a través de tu aplicación, a través de tu plataforma, a través, ¿sí? Entonces tienes que pensar en, a ver, voy a entrar. ¿Qué es lo primero que voy a ver? Entonces tú tienes que dirigir la atención y saberla dirigir bien. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tus ojos están aquí, luego están aquí y no es fascinante. O sea, cuando consideras esto en cómo tu usuario va a llevar la atención de un punto a otro en la pantalla, eso va a depender de ti y de en dónde le des más peso. ¿A qué le vas a dar más peso? ¿Al título, al botón, a la imagen? Entonces, eso es completamente para el UX UI de jerarquías, ¿no? ¿A qué le vas a dar más importancia? Tal vez a la descripción de tu empresa y aquí 2 reviews, ¿no? 2 testimonios. Entonces, hay que ver, no le vas a poner aquí, no sé, el peso jerárquico a la parte de sobre nosotros, ¿no? Sino le vas a dar peso a de qué va tu producto, qué puede conseguir el usuario con tu producto, por qué tu producto es como lo mejor para tu usuario. Y ya lo que sea más chiquito igual son cosas que no son como tan importantes, pero sí, claro, son complementarias. Esta se repitió, pero les recomiendo mucho ese libro porque cuando normalmente los usuarios entran a las páginas, pues es feo, pero no quieren pensar, no quieren leer tanto, solamente quieren conseguir lo que vienen a buscar y fin. Entonces, cuando una persona está usando tu producto, lo menos que tiene que preguntarse es dónde estoy, dónde debería comenzar, dónde pusieron tal y tal cosa, cuáles son las cosas más importantes de esta página, así como hay veces que llevas en una página como 2 minutos o uno y dices, bueno, ¿y de qué es esta página, no? Entonces, definitivamente eso no es algo que tú quieres. Tienes que dejar muy claro desde el principio, esta es una página de, no sé, consultoría o de solución de problemas para empresas legales. O, no sé, una página donde puedo comprar comida italiana. O sea, que sea completamente claro para que el usuario no tenga como pues, esa duda de, ay, ¿dónde estoy? ¿No? También apoyo visual. Bueno, esto también depende mucho del look and feel que tiene el proyecto, el producto, pero de preferencia que, como les decía hace rato, las cosas parezcan un poquito a la realidad para que la gente que la utiliza y no está acostumbrada a utilizar la tecnología pueda tener la interacción como un poco más orgánica, o sea, sea más intuitiva, sea más familiar para ellos que este botón, por ejemplo, si ponemos una sombrita aquí abajo, ya como que se piensa que hay aquí está elevado, entonces lo puedo picar. Y si, por ejemplo, aquí ponemos un degradado claro abajo y el oscuro arriba, pues se ve muy plano y parece que no es un botón al final del día, ¿no? Entonces traten de querer también pensar un poquito más allá de, ay, ¿cómo se va a ver? Y tomen muchísimo en cuenta la experiencia que va a tener las personas. Por ejemplo, si va a ser una aplicación para personas mayores que normalmente no están acostumbrados a utilizar el celular o tecnología, pues en teoría actual, pues si quiero que toque un botón, definitivamente, oye, pues que se vea que dice botón o que parezca un botoncito, ¿no? Entonces esas son cosas que hay veces que sacrifican la usabilidad por el diseño. Por ejemplo, esta fue un diseño que hicieron en NBC hace ya tiene un rato,
como divertido, por términos del diseño, por el logotipo que tienen, hacer un menú, las noticias como si fuera una flor de pavo real. Pero sí, imagínense a las personas así con su celular y de repente queriendo leer las categorías que es cada una que tenía NBC. O sea, tenías que estar girando tu celular para poder leer cada una de las categorías. Entonces, o sea, definitivamente eso no era user friendly en lo absoluto. Y pues bueno, mejor como sacrificar un poco el diseño por la funcionalidad. Siempre, siempre, siempre. Nunca sacrifiques la funcionalidad por nada, nada del mundo. Y bueno, también trata de no guiarte por tus gustos personales. Por ejemplo, esta estética que al parecer tiene como aviones, como menú. Y bueno, ya nada más esto lo hice por diversión, poner esta pantalla, porque está muy divertida esta página web. Pero sí, ahí ya. Y siempre tengan una segunda opinión de cuando ustedes hagan algo, pregunten, oye, a ver, ¿puedes usar esto? ¿Qué tan lógico es, no? Hay varias, como les dije, softwares donde puedes diseñar tus aplicaciones, pero yo, también me falta aquí Adobe XD, por cierto. Ay, ¿dónde lo puse? Y varias softwares que puedes utilizar para hacer tus prototipos y diseñarlo. Yo siempre uso Figma, que es increíble, es gratuito, es en línea y no necesitas tener MacBook para tenerlo. De preferencia es un poquito pesado, entonces que tengas como un buen mouse, un buen monitor. El problema, Sketch necesitas tener una MacBook para poderlo utilizar. Y bueno, a mí me encanta, también lo utilicé por muchos años. Es muy, muy, muy buen software, pero pues es la única desventaja, ¿no? Que no puedes usarlos a menos que tengas una Mac. Esto ya no se utiliza normalmente para hacer UX UI, pero si por ejemplo tú no tienes Sketch o Figma por X o Y razón, se puede hacer en Illustrator o en Design como pues las pantallas, los botones, o sea, definitivamente son utilizar sin ningún problema. Y lo más importante es antes de llevarlo a la pantalla, cuando empieces a pensar en cada una de las pantallas que va a tener tu aplicación, pues nada como hacerlo a papel y lápiz para que si quieres borrar algo, pues nada más lo borras y luego le corriges y puedes poner el botón donde quieras y hacer bocetos de cómo va a ser el flujo de tu aplicación o qué va a decir o corregir el texto. Nada más rápido les voy a decir que pues no es lo mismo la experiencia que va a tener un celular Android con un celular iOS. Definitivamente, bueno, esto es un poquito no tan actualizado, pero es mucho más minimalista el diseño que se utiliza en iOS y el de Android es mucho más como, ¿cómo decirlo? Bueno, pues esto, por ejemplo, sí parece un botón, ¿no? Y esto está, pues, muy plano. Eso ya también depende de, pues, el concepto de la empresa y demás, pero para empezar hay cosas en las que tienes como que considerar cuando estás diseñando. Por ejemplo, iOS, su botón de regreso siempre está arriba a la izquierda y para un Android siempre está abajo en la barra de navegación, ¿no? Sí, entonces, cuando hagas por ejemplo, si estás diseñando para Android, igual puedes utilizar una hamburguesita para tener tu menú, o bueno, eso también depende de la navegación que vas a tener, ¿no? Si estás usando un iPhone, pues tu barra de navegación puede estar aquí abajo sin ningún problema. Tú puedes manipularlo y regresar cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando tienes la barra de navegación abajo y no pensaste que estás diseñando para un Android y abajito tienes otra barra de navegación que es como la por default, la que utilizas. Imagínate que de repente quieres tocar este botón, pero por error tocas el de Home, pues ya te saliste de la aplicación, ¿no? Entonces, estas son cosas que pues son bastante importantes que tengas que en cuenta. Y bueno, pues también hay muchas aplicaciones híbridas y muchas muy buenas, muchas muy funcionales, pero de todas formas es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, el wireframing es lo que les comenté, o sea, así vas a empezar a hacer una aplicación, tus pequeños, ¿cómo se dice? Bocetos o wireframes a mano en donde puedas decir, sí, de esta pantallita que hace la de bienvenida, se va a ir para acá. Y aquí va a poner esta información y aquí va a tener esta tablita y aquí va a poder ver este menú. O sea, como que empezar a meterle
información, todo el research, toda la investigación que hiciste, todos los elementos que quieres que tenga tu aplicación, meterlas en estas pantallas. ¿Cómo las vas a organizar? ¿Cómo va a estar distribuido? ¿Cuál va a ser el botón que va a llevar a cuál y con el que va a regresar? Todo eso lo puedes ver aquí y hay pues una cantidad de utensilios que puedes también utilizar para darle una mejor presentación a tus wireframes. Pero de todas formas, de hecho hay una página, se las puedo compartir, no me acuerdo bien cómo se llama, pero puedes descargar gratis plantillas de celulares que nada, lo imprimes y ya puedes bocetear en esas. Prometo ponerlo en los comentarios más adelante. Y bueno, metodologías que normalmente los diseñadores estamos acostumbrados a utilizar es el Design Sprint, que es cada 15 días tenemos un nuevo sprint donde nos reunimos con todo el equipo, decimos, oye, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué se tiene que solucionar de lo que actual está o de lo que se va a empezar a desarrollar? Y distribuir tus actividades en esos 15 días y normalmente cada semana hay como una junta donde pues dices lo que hiciste y enseñas tu trabajo, recibes feedback y al final del sprint se supone que todos los programadores, los, no sé, marketing y demás tienen que terminarlo al final del sprint. Y el Scrum es parecido, solamente que tienes que, sirve más para programadores porque ellos tienen que decir qué van a hacer, qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy, si tienen algún impedimento y si no, pues gracias. Pero eso sirve más para programadores, ¿no? Eso es como un mini tip para que tengan mejor trabajo en equipo. Si es que están empezando su negocio, pueden checar estas dos como metodologías para organizarse en equipo. También les recomendaría usar Slack, que es como una plataforma como Messenger, pero un poquito más profesional. Y Trello para acomodar también acomodar a su equipo, organizarse mejor. Y bueno, esta es la página que les comenté que les recomiendo 100% para tener como acceso a muchísimos artículos de diseño, UX, UI. Y bueno, hay más plataformas, ¿no? Pero esta es como de las que yo más uso. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Y ahora me voy a ir a ver sus preguntas. A ver si tienen alguna pregunta. Más un segundo. A ver si es comentarios. Ok, bueno, ¿alguien tiene alguna duda más bien? Muy buenos tips sobre la tipografía. Muchas gracias, Marta. Click off, ok. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna duda y si no, pues les agradezco muchísimo su tiempo y que se hayan tomado su espacio para... Ok, ¿qué debo estudiar para querer UX UI? Ok, bueno, pues yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM, que definitivamente es como un buen inicio porque tienes todas las bases de diseño, lo recomiendo 100%, pero la UNAM no tiene esta especialidad, ¿no? Entonces yo te diría que vayas a... Hay muchísimas ahorita como escuelas donde están dando UX UI, diseño UX UI, o por ejemplo en línea, también yo aprendí mucho ahí, Udemy, Platzi y demás, hay muchos cursos que puedes tomar sin ningún problema de UX UI y pues te vas a poder ahí empezar a empapar de todo eso. ¿Qué consejos me darías para UX UI en cuestión de cuestionarios? Pues mira, nada como si vas a hacer cuestionarios, por ejemplo, meterte a todas las páginas o proyectos o negocios que actualmente estén trabajando en cuestionarios y compararlos, ver cuál es el más funcional, cuál es el
el más rápido, el más intuitivo, el más limpio visualmente, y tomar como varias ideas para tú también tomarlo de referencia cuando vayas a construir tu propio producto. Formularios, bueno, sí es lo mismo. Igual, o sea, métete a formularios de Google, creo que es de las plataformas que más hacen formularios, pero de todas formas hay miles y puedes hacerlos, puedes hacerte un benchmark, una investigación bien profunda de las mejores y hacer comparaciones de cuál funciona mejor y cuál se adapta más. A ver si les respondí a todos, creo que sí. No, te rompiste esas plataformas, gracias por... Ok, perfecto. Muchas gracias, Tom. Y bueno, pues creo que no sé si alguien más tenga una duda. Bueno, Ulises. Gracias a ustedes. Entonces yo creo que ya me despido por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo y cualquier duda, pues aquí estamos en las redes sociales. GDG UNAM siempre está súper disponible para cualquier apoyo para ustedes y también pues me pueden mandar mensajes si tienen alguna duda. Y pues fue un gusto verlos.